cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad a nuestros pacientes, más que preguntarnos si es una enfermedad mortal, nuestros pacientes nos preguntan qué me espera, qué me espera a lo largo de mi vida. Lo que los pacientes nos preguntan y lo que ven al final de ese camino que es la enfermedad, pues son las muletas, los bastones, la terrible silla de ruedas, más que preguntarnos que si es mortal. Yo en mi caso, pues me quedé ciega y sorda. Entonces fue como un ingreso muy inmediato porque pues era una situación, claro, son muy llamativos. De asustar. Pues a mí no me decían nada, entonces yo estaba como muy segura que era un tumor que era mortal. Entonces, claro, esa sensación cuando me dijeron no, es un tumor, es esclerosis múltiple. Y claro, para mí fue como, bueno, ¿y de esto uno se muere? No, bueno, pues entonces... Los pacientes lo relativizan todo. Si tú piensas, esto no es nada, porque a mí lo que me ha motivado el ingreso no es algo tan aparatoso, que tengo unos hormigueos en una mano, y ya de repente me dicen que tengo una esclerosis múltiple, que conozco muy poco de ella, pero que sé que los que tienen esclerosis múltiple andan mal al cabo de unos años, están en sillas de ruedas, los medios de comunicación... Claro, porque la imagen que se ve en un principio sobre la esclerosis múltiple, pues siempre tiendes a ir a la silla de ruedas, ¿no? Efectivamente. Tienes el desconocimiento que realmente ahora hay una batería de fármacos que se trata, que no es como antes, pero eso no, de primeras no lo sabes. No. En el año 94, cuando yo empezaba a formarme como neurólogo, no disponíamos de ningún tratamiento eficaz ningún fármaco eficaz para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y a partir del año 95 se produce una revolución, cambia el panorama por completo. Empiezan a aparecer fármacos más o menos eficaces, con más o menos efectos secundarios. Poder dar una alternativa. Efectivamente, y eso afortunadamente en estos años pues ha hecho que el cambio de enfoque de la enfermedad para nosotros explicarlas a los pacientes haya sido total. Creo que la principal característica, la característica por excelencia que hace de esta enfermedad para mí como paciente dura y difícil es la palabra incertidumbre, el que yo no pueda sentarme en la consulta y preguntarte qué es lo que va a pasar. Eso modifica de alguna manera no solamente mi visión de la vida como tal, sino también todo mi entorno. La incertidumbre a la hora de abordar pues, una maternidad, qué es lo que va a pasar, voy a poder tener hijos y me va a pasar algo malo, voy a tener un brote, mañana me voy a levantar y voy a estar bien. Creo que es algo que realmente es muy duro de sobrellevar. Asimilar. Nosotros sabemos que hay unos factores que son factores de buen pronóstico y que son factores de mal pronóstico, lo cual no quiere decir que algunos de esos pacientes que a priori tendrían que tener un buen pronóstico puedan ir mal. Entonces, esa incertidumbre nos manejamos en una zona de incertidumbre vosotros y nosotros. ¿Y la rehabilitación para los pacientes aún recién diagnosticados? ¿Tu opinión respecto a esa? ¿Es una fórmula de un factor, como dices, un factor positivo? Mira, lo mismo que las limitaciones que va a producir la enfermedad suelen ser limitaciones desde el punto de vista motor, también cognitivo, yo creo que la rehabilitación funcional, o sea, la rehabilitación funcional es básica y fundamental, tan importante y debe ser mantenida, al igual que la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Yo recuerdo cuando tuve el diagnóstico que no es que no te recomendaran no hacer nada, pero sí que una cierta calma, un poco más de sedentarismo y ese discurso a lo largo de los años ha cambiado absolutamente. Pero es que han cambiado muchas cosas. Claro. Hace años el discurso era chica de 25 años a la que yo diagnosticaba una esclerosis múltiple y me decía, quiero tener hijos. Y nosotros decíamos, no. Cuando no disponíamos de ningún tratamiento, yo no pensaba que la enfermedad de mi paciente iba a empeorar porque tuviese hijos. Pero yo en el fondo decía, esta chica lo que no sabe, tiene 25 años, es que dentro de 15 va a estar en una silla de ruedas. Y yo, con una actitud paternalista que probablemente hemos abandonado todos, le decía, no tengas niños. Todo ha ido cambiando.
les explicamos que no tiene por qué empeorar su enfermedad por tener niños, hacemos un control y que adelante, que tiene que hacer su vida normal. Del año 95 en el que aparece el primer tratamiento a casi 25 años más tarde, estamos en el 2019, 24 años más tarde, donde tenemos más de una docena de fármacos, eso lo que nos permite es adaptar mucho el tratamiento a cada paciente, y con la diversificación de los fármacos disponibles en este momento y de los que van a venir. Claro que es una pregunta que siempre odiáis en la consulta, pero es que hay que hacerosla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas nuevas va a haber para nosotros? Vamos a tener fármacos nuevos, sobre todo para las formas muy inflamatorias de la enfermedad, con mayores, probablemente, con mejores perfiles de seguridad. Yo creo que el panorama es muy alentador, muy esperanzador, y que les podemos dar esperanzas a nuestros Les pacientes. podemos, no, nos podéis. Os damos esperanzas a los pacientes. Yo entiendo que de alguna manera nos habéis hecho responsables también a los pacientes en cuanto a nuestra propia enfermedad y, a nuestro propio, y al tratamiento. Nos informáis y formamos parte, pero nos falta quizá más conocimiento. Yo te voy a diagnosticar, te voy a explicar cuál es el fundamento, el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, y te voy a decir qué fármacos tenemos en el mercado. La toma de decisiones compartida es fundamental. En esta enfermedad es fundamental. Tenemos que ser copartícipes y poner en la mesa lo que hay. Tenemos un sistema sanitario con sus luces y con sus sombras, pero en general muy bueno. Ya lo quisieran para sí otros muchos países. En el tema que nos ocupa de la esclerosis múltiple, el seguimiento de los pacientes en general, yo creo que es muy bueno. El diagnóstico se hace de manera precoz, en general, el tratamiento se puede acceder a todos los tipos de tratamiento en la mayor parte de las comunidades autónomas. Yo entiendo que tenemos que estar muy satisfechos con cómo está la sanidad hoy en día en nuestro país, pero sí es verdad que tenemos un problema cuando nos juntamos diferentes pacientes y nos vemos, es que no es lo mismo ser un paciente de esclerosis múltiple en un sitio que en otro. Ni de esclerosis múltiple ni de ninguna otra cosa, por supuesto. Pero con una enfermedad como esta, pues a veces es duro y difícil por esa situación. Luego, claro, creo que no os gusta hablar de la realidad sociosanitaria. Es una enfermedad que tiene muchísimos enfoques y uno de ellos es el social, y creo que debería de estar incluido y unido el tema social y el tema sanitario. Nosotros cada vez trabajamos más en contacto no solamente con los pacientes, sino también con los familiares de los pacientes, con las asociaciones de pacientes y familiares de pacientes, porque pensamos que la labor que hoy por hoy desarrollan las asociaciones de pacientes y de familiares de pacientes es fundamental. Yo creo que es muy importante decir, sobre todo para las personas con esclerosis múltiple que estén recién diagnosticadas o que no se han acercado nunca a una asociación, que al igual que los tratamientos han modificado en los últimos 25 años y se nos ha hablado del principio a cómo están ahora, las asociaciones de pacientes también han realizado un cambio muy importante en su historia y en su funcionamiento, y se han convertido hoy en día en centros profesionalizados en los que dan los servicios que la administración por problemas económicos o por las transferencias que en unas comunidades hay y en otras no hay, pues están dando el servicio. Pero además es el lugar donde todos los pacientes llegamos con nuestras situaciones peculiares y donde salen las reivindicaciones generales para todos, donde se pueden conseguir hacer fuerza para poder conseguir ese tipo de peticiones. Esto no es un sprint. Hablamos de una enfermedad que es una carrera de fondo y que tiene años por delante. Igual yo no tengo que diagnosticarte el 5 de febrero y decirte que el día 6 tienes que estar en la asociación ya informándote. No. A lo mejor tengo que verte 2, 3, 4 o 5 veces en una serie de revisiones periódicas a lo largo de los primeros meses para conocerte, para que tú me conozcas a mí y sobre todo para yo conocerte a ti, ver por qué lado respiramos cada uno, ver qué personalidad, qué rasgos tenemos cada uno. En este punto me viene súper bien lanzar el tema de la psicología dentro de las unidades
de esclerosis múltiple. Yo si tuviera una lámpara maravillosa la frotaría, esperaría que saliese el genio y le pediría, uno de mis 3 deseos es tener un neuropsicólogo para poder seguir a mis pacientes de esclerosis múltiple. Es una realidad que estamos de acuerdo, tanto vosotros como profesionales de neurología como los pacientes. Sí. Al final la esclerosis múltiple es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que la está sufriendo, es una enfermedad que afecta a todo su entorno social. Totalmente. Nos encontramos con una enfermedad en la que los cuidadores pueden ser padres, madres, hermanos, hijos, esposos. Hablamos de una enfermedad que afecta a gente de entre 20 y 40 años en la que el índice de separaciones conyugales, de divorcios, tal, es muchísimo más alto que el de la población general de ese mismo tramo de edad. Yo siempre les digo a mis pacientes, para distender un poco el ambiente, sobre todo cuando les acabas de diagnosticar, digo, ahora vamos a vernos mucho, vamos a tomar decisiones en conjunto muy importantes. Les hago siempre la misma broma, digo, si usted mañana quiere tener hijos, antes de con su marido tiene que ponerse de acuerdo conmigo. Y se ríen siempre, ¿no? Digo, no, para ponerla a usted en las mejores condiciones posibles, o a usted en las mejores condiciones posibles, retirando los tratamientos previamente, haciendo lo que tenemos que hacer. Es decir, vamos a tener una relación muy estrecha, y no es que vayamos a tenerla, es que tenemos que tenerla. Está demostradísimo, y ya te digo yo, por mi experiencia, los pacientes con los que tienes una relación fluida, que saben que pueden llamarte y que estás ahí para decirle, mira, por eso no te preocupes, eso no va a ser un brote, son pacientes más adherentes al tratamiento, se sienten con mayor seguridad. La comunicación que decíamos antes, la toma de decisiones compartidas. Lo más importante y en lo que siempre hacemos muchísimo hincapié es en la información. En la necesidad de preguntar, en que las cosas no son lo que parecen y que a veces una enfermedad como la esclerosis múltiple tiene un nombre muy feo, pero no tiene por qué tener una evolución muy fea, sino que nadie le va a poder decir, lógicamente, cómo va a ir evolucionando, pero cuanto más esté informado, cuanto más seguro se sienta y cuanto más cerca de su neurólogo se sienta, pues va a ser muy fácil, porque va a ser una compañera para toda la vida. Para toda la vida. Hay que conocerla.